Hola César, bueno, te hago este video para explicarte lo del p-valor. Entonces, bueno, empiezo. Aquí tengo los dibujos de los tres posibles eh, zonas de rechazo para cada una de las tres posibles hipótesis cuando tenemos diferencia de medias. Entonces ya sabemos, aquí es cuando son dos colas porque la hipótesis nula es diferente. Aquí cuando tenemos cola hacia la derecha es porque la hipótesis alterna es si μ1 es mayor que μ2. Y aquí hipótesis hacia la izquierda si μ1 es menor que μ2. ¿Listo? Entonces, bueno, pasamos directamente a explicarte lo del p-valor. Entonces yo te decía que hacer un intervalo de confianza es equivalente a hacer una prueba de hipótesis en el caso de dos colas, como es en este caso. Este va a ser como el intervalo de confianza o el intervalo de aceptación de la hipótesis nula. ¿Listo? Y aquí, si nos cae por acá o por acá, el z calculado o el z estadístico, pues vamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué hacemos? Te voy a explicar aquí, en esta otra hoja, lo del p-valor. Entonces, aquí yo anoté a una cola como se debe tener. Entonces, la primera posibilidad es que H0 sea μ1 menor que μ2 y la otra que H0 μ1 sea mayor o igual que μ2. Entonces, cuando rechazo en la de arriba, rechazo en el caso del que z teórico sea menor que el z calculado. ¿Sí? En ese caso vamos a rechazar, que es, si nos ubicamos nuevamente aquí, va a ser si el z calculado nos cae por acá. ¿Listo? Entonces ahí vamos a rechazar. Y lo otro es entonces el p-valor va a ser la probabilidad hacia adelante de este z calculado. Es decir, que el p-valor va a ser aquí, el p-valor va a ser la probabilidad de que aquí z como variable aleatoria sea mayor que este z calculado. Ese es el p-valor en este caso. En el otro caso de la hipótesis nula μ1 mayor o igual que μ2, la zona de rechazo es cuando z teórico es mayor que z calculado. Es decir, aquí en el dibujo, que z calculado nos cae por acá, ¿sí? En la zona de rechazo. Entonces, el p-valor ahí va a ser la probabilidad hacia atrás de este z calculado, toda la área bajo la curva hacia atrás del z calculado. Va a ser esa probabilidad el p-valor en este caso de esta prueba. Y en el caso de la prueba de dos colas, te decía que va a ser, digamos, la zona de rechazo. Entonces volvemos aquí. La zona de rechazo va a ser si z calculado en valor absoluto es mayor o igual que el z teórico. ¿Y eso qué significa en palabras normales? Significa que el z calculado es mayor que el z teórico o el z calculado es menor que menos el z teórico. Entonces eso sería aquí si el z calculado cae por acá o cae por acá. ¿Listo? El z calculado, por si acaso, aquí te lo escribí, pero yo sé que ya tú lo tienes claro. Entonces, en este caso, el p-valor, ¿cómo se calcula? Lo vamos a calcular. El p-valor va a ser la probabilidad del z calculado
mayor o igual que la variable aleatoria z, más la probabilidad de que menos z calculado sea menor que menos el z teórico. Eso, pues como sabemos que la distribución normal es simétrica, simplemente va a ser igual a 2 veces la probabilidad de z calculado mayor que el z teórico, ¿ve? Que el z como variable aleatoria. ¿Sí? Y te explico por qué. Entonces, para explicarte por qué, tengo 3 ejemplos, ¿listo? Que son estos, como 3 casos de z calculado. Entonces empezamos aquí con z calculado, digamos que z calculado nos dio 0.5, ¿sí? Solo como una suposición para ver qué pasa en ese caso. Entonces vemos que la probabilidad de z calculado mayor de z como variable aleatoria mayor que 0.5 es 0.3085. Entonces, ¿qué pasa? En el primer caso, pues obviamente si tenemos que z calculado es 0.3085, al hacerlo con 2 colas, pues obviamente va a ser mayor que, o sea, en este caso lo vamos a comprar si tuviéramos un alfa del 5%, ¿listo? Entonces, obviamente 0.3085 y multiplicado por 2, pues nos va a dar muchísimo más que 0.05. Entonces, vamos a aceptar la hipótesis nula. Y lo mismo si fuera en una hipótesis para una cola, en cualquiera de los 2 casos. Va a ser, la decisión va a ser que no se rechaza la hipótesis nula. Tenemos este otro caso, que es cuando el z calculado es igual a 3. Entonces, la probabilidad de que z sea mayor que 3 es 0.001. ¿Listo? Y ese también en cualquiera de los 2 casos, ya sea una hipótesis a una cola o una hipótesis a 2 colas, pues vamos a tener que se rechaza la hipótesis nula, porque 0.0001 multiplicado por 2 tampoco, o sea, siempre sería menor que 0.05. Entonces, en cualquier caso, sería que rechazamos la hipótesis nula. El otro ejemplo es z calculado es 1.7. En este caso, la probabilidad de que z como variable aleatoria sea mayor que 1.7 va a ser 0.04456. Entonces aquí ya vemos que si lo hacemos a una cola, pues rechazaríamos la hipótesis nula. Pero si lo hacemos a 2 colas, no, ahí sí no se rechazaría. ¿Sí ves? Porque en una cola lo tendríamos solo, pero en cambio en 2 colas lo tendríamos multiplicado por 2, lo cual me daría 0.08 algo, lo cual me diría no se rechaza la hipótesis nula. Y es por eso que es importante que se multiplique por 2, porque si tú miras, entonces vamos a ubicarlo acá. En el caso de 2 colas, uno sería el z teórico, o sea, el z calculado sería 1.96. En este caso, el z sería 1.7. ¿Sí? En este caso que te quiero explicar. Obviamente no cae dentro de la zona de rechazo. Entonces, como te digo, por eso es que tenemos que multiplicarlo por 2. En el ejemplo que me muestras allí el profesor, me parece que hay algo mal, porque ahí se debe multiplicar por 2 esa probabilidad, y además de eso, lo otro que tú me decías ayer, que el p-valor
es la probabilidad de rechazar H0 dado H0 verdadero. Entonces eso también me parece que no te estaba confundiendo. Por eso yo ayer te mostraba esa tablita de, pues donde uno ubica el valor, el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Cuando aquí la decisión es verdadera o falsa, H0 verdadera o H0 falsa, y en realidad H0 es verdadera o H0 es falsa. Entonces aquí, bueno, no hay error, no hay error. Y aquí, cuando H0 es verdadera, pero la decisión es que no, que es falsa, pues tenemos error de tipo 1. Y cuando en realidad H0 es falsa, pero nosotros decimos que es verdadera, entonces va a ser error de tipo 2. Esto obviamente lo puedes mirar en cualquier libro para verificar. Y dada esta tablita, pues es como se define alfa y beta, el error de tipo 1 y el error de tipo 2, que sería la probabilidad de rechazar H0 dado que H0 es verdadera, es el error de tipo 1, es decir, es alfa. La otra, la definición de beta, es la probabilidad de rechazar H0 dado H0 falsa, es error de tipo 2. Bueno, esta es otra, aquí no es error, sino es como otra probabilidad que se ve, y es 1 menos beta y se llama potencia de la prueba. De pronto, así como un dato curioso para que lo tengas en cuenta. Si un día te dicen cuál es la potencia de la prueba, pues vas a decirles esto, que es la probabilidad de rechazar H0 dado que H0 es falsa. Listo, entonces espero que te haya quedado claro y chao, nos vemos.